Inicia grabación. Bueno, entonces retomando el tema de grafos, el tema de hoy es el spanning tree. Spanning tree. Spanning tree es un subconjunto de un grafo, dado este grafo, vamos a nombrarlo, cada uno de sus vértices, vértice 1, 2, 3 y 4. Tenemos que un grafo está dado por el número de vértices y el número de aristas. Un spanning tree se conoce como un subconjunto de grafos donde el número de vértices es igual al número de vértices del grafo original, pero el número de sus aristas es igual al número de vértices menos 1. Es decir, que en un spanning tree se hacen las mínimas conexiones que puede tener un grafo. En este caso, nosotros tenemos, dado este grafo, nosotros podemos reescribir este grafo en un spanning tree como 4 grafos, 4 vértices, y tendría, en este caso, este grafo tendría, el número de aristas sería el número de grafos menos 1, en este caso serían 3 aristas. Entonces yo podría reescribir este grafo así, sería el spanning tree de este grafo. Vemos que también podemos reescribir este grafo como otro spanning tree de esta manera. Y tenemos de esta manera también. Esta manera no es un spanning tree, dado que están formando ciclos y hay un nodo que no tiene conexión. Entonces, ¿cómo sabemos cuántas conexiones puede tener un grafo, un spanning tree? Bueno, nosotros tenemos la combinatoria. La combinatoria está dada por el número de aristas sobre el número de conexiones. En este caso, las conexiones son el número de vértices menos 1. En este caso, el número de aristas 1, 2, 3, 6 es 6 de este grafo. Y el número de vértices son 4 menos 1 daría 3. Vale, tomando este grafo, nosotros tenemos esta combinación que no es posible, va una. Tenemos esta otra combinación, van 2. Voy a enumerarlas. Una combinación, 2 combinaciones que no son posibles. Esta combinación, 3. Y tendremos esta otra combinación, que es 4. Entonces, dado el número de ciclos, estas son cíclicas, entonces esta fórmula quedaría menos el número de ciclos. Sería 6 menos ciclos. En este caso los ciclos son 4 menos 4. Esto da 120 menos 4, 16. Es decir, que este grafo, este spanning tree, tiene 16 combinaciones posibles. Bueno, aquí he mostrado 2.
mostrar una tercera. Aquí. Ahí. Otra tercera combinación. Teniendo eso en cuenta, nosotros también podemos hacer, tomado este spanning tree, nosotros podemos hacer unos costos. Por ejemplo, si yo tengo el siguiente spanning tree con los costos de 2, 5, 4, 6, a ponerle 1 y acá 3. Tomando este spanning tree, si yo tomo esta combinación, tengo que el costo de esta 5, 4, 6 da 15. Si yo tomo, por ejemplo, este otro grafo, 6, ya vengo que tengo el mínimo costo que es 6. 2 más 1, 3, 3, 6. Es decir, que con este spanning tree yo puedo sacar el costo mínimo entre las conexiones de los vértices. Teniendo eso en cuenta, nosotros podemos calcular esos mínimos costos con unos algoritmos. En este caso tenemos el PRIMS, del mínimo cost spanning tree. También se conoce como MST. Bueno, este algoritmo, vamos a tomar este grafo, o vamos a hacer esto. Tomarlo aquí. Ahora para dibujar este grafo. Un momento mientras dibujo este grafo. Vamos. Cinco, 6. Aquí. Darle valores 2, 7, 5, 4, 3. Vamos a darle este 6. Y vamos a darle los costos. Este va a ser 25, 5, 18, 10, 6, 9, 12,
11, 10. Vale. Entonces, el minimum prims lo que hace es buscar primero el coste mínimo entre dos vértices. En este caso, mirando los costos, tenemos que el de menor costo es este, que es de 1 a 6, 5. Entonces lo que hace el Prince selecciona este nodo y va armando el spanning tree. Luego toma entre estos dos vértices cuál de estos dos tiene el mínimo costo. En este caso tenemos de 1 a 2, tiene 25 y de 6 a 5 tiene 18. Entonces tomaría esta parte. Haría estas conexiones y armando este spanning tree. Aquí. Compararía entre 1 y 5 cuál tiene la menor conexión. Así que es 18. Así que 10. Tomaría este 10. ¿Dónde está? Este 10. Pero es que hay dos 10. Pero un momento, que me parece que me confundí aquí. Este es un 6. Ahora sí. Tomaría de 5 a 4. 5 tiene conexiones 16 y 12. Y uno tiene conexiones de 25. Entonces tomaría de 5 a 4 la mínima conexión. Tendría la conexión de 4 y tendría la conexión de 2. La conexión de 6 y la conexión de 5. Busca cuál es la siguiente arista que tenga el mínimo coste de estos vértices. Tenemos 16, 10, 25 y 11. Tomaría la de 10, que sería de 4 a 3. Teniendo ya 9, 11, 25 y 16, tomaría la de 9, que es la menor. Y luego la siguiente menor sería la 6. En este caso, esta. Y este sería el spanning tree de este grafo, el cual el mínimo coste sería la sumatoria de todos estos, que serían 5 más 18 más 12 más 10 más 9 más 6 30, 60. Este sería el mínimo coste para este grafo. Entonces, analizando este grafo, nosotros tenemos que estamos tomando el número de vértices menos 1. El número de vértices para las aristas, que es menos 1. Y nosotros estamos recorriendo cada arista, cada vértice, buscando la arista de menor coste. Decir en pocas palabras, sería una matriz. Tendríamos entonces el recorrido de el número de aristas menos 1 por el número de aristas recorridas. Esto daría, si asumiendo que número de vértices menos 1 es igual a n y el número de aristas es igual a n, tenemos un tiempo total de n al cuadrado.
Si nosotros al momento de realizar la búsqueda usamos un heap, este n, al usar un heap, el heap es otra estructura de datos parecida a un árbol binario. Si lo usamos para recorrer este grafo, tendríamos que ya no recorreríamos el número de vértices, sino que recorreríamos una cantidad menor, que sería b menos 1, el número de vértices, por el costo de recorrido de un heap, que sería logaritmo de, con el coste total, si asumiendo que este es n, decimos que el coste es de logaritmo de n. Voy a tomar este grafo. Al momento de nosotros plantear, al momento de nosotros de tratar de solucionar un problema, nosotros siempre buscamos qué estructura de datos podemos usar para resolver este problema. Entonces, nosotros cómo representamos un grafo. Representando un grafo, nosotros habíamos hecho que lo podemos representar con una adjacency matriz o una adjacent list, que expliqué en las sesiones pasadas. Entonces, acá tengo esta matriz de costos de este grafo. Ponerla aquí. Donde estoy ignorando las posiciones 0. Y es ahí significa que es infinito, es decir, que hay conexiones infinitas. Por ejemplo, si yo digo que el costo de 1 a 3, como no hay costo, no hay una arista que conecte estos dos nodos directamente, yo digo que este coste es infinito. Mientras tanto, por ejemplo, de 1 a 2, fila 2, fila 1, columna 1, fila 1, de 1 a 2, tengo que vale, el costo es 25. Así está representada esta matriz. Vale. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros vamos a usar otro array, que va a ser el número de vértices. En este caso son 7. Pero yo no voy a tomar la posición. Sí, voy a usar la posición 0. No. Solamente 7. Es decir, hasta 6. Donde aquí voy a guardar las conexiones. Voy a buscar el mínimo coste. Ya lo habíamos tomado, que era de 1 a 6. Voy a poner el vértice 1 conectado con vértice 6. Y voy a tomar otro array para indicar la proximidad. Proximidad. Donde va a ser de 1 a 7. Tomar este array. Aquí. Exacto. Va a tener el número de conexiones. En este caso va a ser 0, 3, 4, 5, 6, 7.
va a estar inicializado con el coste de infinito. Todas. Una vez tomada el de mínimo que tiene los vértices que tienen el mínimo coste de todo el grafo, voy a tomar esas posiciones, en este caso, vértice 1, voy a ponerlo con ceros. El vértice 1 lo lleno con ceros y el vértice 6 lo lleno con ceros. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar el vértice 1 y con esta matriz voy a encontrar los vértices que están próximos a este. En este caso el vértice 1, tomando la matriz, comenzamos en el 1, pero como el 1 ya está, procedimos a la siguiente fila. Va a ser fila 1, ya la tomamos, vamos a proceder con la fila 2. Tomamos el 1 y vemos la proximidad. La primera es 0, nos la estamos ignorando, entonces vemos que la proximidad de 1 a 2 es 25. Al ser 25, ponemos que el nodo 2 está cerca de 1. Proseguimos con el nodo 3. El nodo 3, vamos a ver si tiene conexiones con 1 o con 6, que somos los nodos que tenemos aquí. Entonces revisamos la fila 3. Tiene conexiones con 1, es infinito, o sea, decir que no tiene conexiones. Y conexiones con 6, es infinito. Entonces, al ser infinito, es decir, que no hay conexiones, nosotros podemos poner el índice 6 o el 1. Porque como no hay conexión, entonces nosotros podemos usar cualquiera de los dos índices. En este caso voy a usar los índices 6. Proseguimos con el siguiente, que es el 4. El 4. Conexiones con 1 infinito. Y conexiones con 6. Con 6 sí, también es infinito. Colocamos otro 6. Vemos la conexión 5. Conexión 5. Tiene conexiones con 1, no tiene infinito. Pero sí tiene con 6. Al tener conexiones con 6, yo pongo la conexión 6. Conexión 7. También es infinito. Si vemos la 7, no tiene conexiones ni con 1 ni con 6. Entonces voy a colocar el 6. Aquí, una vez este array, nosotros lo que vamos a chequear son las conexiones. 2, 1, en este caso, el elemento 2, 1 del array, 2, 1, tiene un coste de 25. Es decir, que ya tenemos el primer coste. 25. Chequeamos el 3, 6. 3, 6. Vemos que tiene conexión de infinito. Es decir, que este vendría siendo menor. Chequeamos el 4, 6. 4, 6. Tiene conexiones con infinito. Chequeamos el 5, 6. 5, 6. Y tiene... ¿Dónde está? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6 y tiene la conexión de 18. 5, 6. En este caso, ya tenemos un nuevo valor, ya no es 25, sino 18. Procedemos con el 7, 7, 6 y vemos que la conexión es infinita. Entonces, en nuestro siguiente array vamos a poner la posición 5, 6, que es valor de 18. 5, 6.
y vamos a proceder a marcarlo con 0. En este caso la posición 5 va con 0, que es la nueva posición, la 6 ya estaba en 0. Entonces ahora se toman los vértices 5 y 6 y repetimos el proceso. Tomamos el 5 y el 2, 2, 3, 4, 5, 5 y el 2 es infinito. Ahora podemos marcar la proximidad de 5. 5. Tomamos ahora 5 y 3, 5 a 3, 5 a 3, de 5 a 3 es infinito también, proximidad de 5, 5 a 3. De 5 a 4, digamos que de 5 a 4, en el array, 2, 3, 4, 5, de 5 a 4 tenemos que es 12. 5 a 4, ponemos el 5 a 4 aquí. 5 está en 0, 6 está en 0, de 7 a 6, de 7 a 5, tenemos 16. Ahora tomamos los valores. Tenemos que todos son infinitos menos el de 5 a 4, que da 12, es el mínimo coste. Y tenemos el valor de 5 a 7, que es el último, que es 16. En este caso, al 12 ser menor, colocamos el vértice 5, 4. 5, 4. Y así sucesivamente se sacaría los costes del siguiente grafo. El código lo tengo aquí en Repli, con la misma matriz, el mismo grafo. Tomamos la posición de los near, que es esta array, inicializada con infinito. En este caso, i toma la posición, el entero máximo, que lo estoy exportando de límites. Tenemos el array de 2 dimensiones, en el que vamos a guardar los índices. Y aquí tenemos la salida del código. Si vamos comparando, la primera salida 1, 6, 1, 6, 5, 6, 5, 6, 4, 5, 4, 5. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? El chat. Bueno, nosotros, sugerencia o tips. Nosotros tenemos esta matriz. Esta matriz, nosotros sabemos que los vértices están, como son doble, no dirigidos, es decir, que tienen doble conexión. Nosotros podemos sacar los vértices simplemente revisando la diagonal superior, ya que los vértices están repetidos. En este caso, miren, 25, 25. Si tomamos solamente la triangular superior o la inferior, ya podemos encontrar los mínimos costes teniendo los índices. En este caso, yo tomo los índices, busco el mínimo coste en esa matriz. En este caso, los de menos índice, los de mínimo costo es 1 y 6. Esos 1 y 6 los sitúo en la matriz, que fue como empezamos, 1 y 6.
1 y 6. Y procedemos a recorrer las matrices. Ya sabemos que el orden para recorrer una matriz es de n cuadrado. Y eso sería prácticamente todo el algoritmo. ¿Preguntas? Listo, Cristian. Bueno, yo lo que tengo por anotar es que ustedes son de sistemas y el próximo curso que tienen que ver está muy relacionado con el tema que y se van a dar cuenta que es análisis de algoritmos y complejidad para los que lo vayan a tomar. Y en ese curso pues vamos a hablar sobre los órdenes, sobre el orden n cuadrado, el orden logaritmo, el n log n, que eso depende más de la temporalidad y se van a hacer ejercicios relacionados con la complejidad. Ustedes saben que la complejidad de un algoritmo es temporal o es espacial y que la temporal está basada en pruebas matemáticas y bueno, y eso se llega a esa comprobación. Pero bueno, Cristian nos adelantó el asunto y bueno, y nos dio bastantes luces de cómo es el tratamiento de los grafos. Muchas gracias, Cristian. Yo creo que su exposición estuvo muy bien, estuvo completa. Otra materia en la que van a ver esta parte de los grafos y sobre todo la parte matemática y toda la teoría que también nos adelantó Cristian es en matemática discreta. No sé si la estén tomando en este momento o la vayan a tomar el otro semestre, pero esos son temas de ciencias computacionales y nosotros no podemos decir que somos ingenieros de sistemas si no lo tenemos claro, ¿listo? Entonces, no, pues felicitarlo y agradecerle por estas 2 semanas. Y bueno, ¿tienen pregunta al resto? Voy a detener entonces la grabación, si no hay preguntas, ni más nada.